Abre tu puerta cerrada, que en tu mano está la llave Hola del oyentes de Radio Sefarad y seguidores de Radio Sefarad TV y de las iniciativas de telemáticas de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a unos invitados de excepción para hablar de la música popular sefardí en España. Tenemos con nosotros a Rafael El Azraqui, que es presidente de la Comunidad Masortí de Valencia, Aviv. ¿Qué tal, Rafael? Hola Jorge, un placer estar contigo esta tarde. Y también a dos de los principales músicos de este género de la música sefardí aquí en España, Joaquín Díaz, que es uno de los fundadores de esta corriente aquí en España. ¿Qué tal, Joaquín? Encantado, encantado. Y Mara Aranda, que es una de las intérpretes más vigentes actualmente en este sentido. Hola, Mara. Muchísimas gracias. Bueno, yo me tengo que contener porque soy amigo personal prácticamente de todos vosotros, pero vamos a mantener esta distancia de entrevistados y entrevistadores, pero siempre con la cercanía que nos proporciona justamente este tipo de género musical. Yo quisiera hacer una muy breve introducción de unos segundos para presentar a Rafael El Azraqui. Como dije, es presidente de la comunidad Masortí, que es una corriente dentro del judaísmo, la corriente, digamos, conservadora del judaísmo en la comunidad Aviv de Valencia. Él aparentemente, Rafael, me vas a corregir, parece un argentino de toda la vida, pero hubo una parte de su vida, cuando todavía era muy pequeño, hasta los 6 años, que vivió en Turquía, en la ciudad de Izmir, que es como se denomina a Esmirna. Y ahora, más adelante, hablaremos de eso. Pero primero quiero darle paso para que mucha gente se entere de un protagonista. ¿Qué es un sefardí? ¿Qué nos puedes explicar, Rafael? Bueno, un sefaradí o sefarad es una persona que ha vivido en España en el siglo XIV y antes, incluso hay antecedentes de que hemos estado en España del siglo I. Y debido a un decreto real en el año 1492, hemos sido expulsados. Y entonces nos hemos ido de España en ese entonces y hemos habitado casi todo el corredor del Mediterráneo, llegando hasta Marruecos, toda la zona norte de África y luego nos hemos ubicado en Grecia y en Turquía y en los países balcánicos prácticamente. Y ahí es donde se desarrolló siempre con esa idea de volver a nuestro origen, que es España, y con con todo el cariño y los recuerdos que nos hemos llevado del país. Bueno, no sé si quieres ampliar un poquito más el tema o de momento lo dejamos ahí. Bueno, básicamente es eso, ¿no es cierto? Es decir, los sefaradíes nos conocen como gente que hemos provenido de España, que hemos vivido durante muchos siglos y nos hemos desarrollado en toda la costa mediterránea, básicamente. Bueno, yo quisiera aportar simplemente a modo de introductorio en qué consiste la música popular sefardí, porque evidentemente este es un colectivo judío y ha tenido distintas formas de expresión. Siendo judíos, pues tenían una expresión en la sinagoga donde el rezo mismo no es un recitado, sino que es un recitado entonado. Entonces esto se hace en las sinagogas sefardíes y en las no sefardíes,
pero en cada una de las comunidades la entonación es distinta. Incluso se ha tratado de buscar un nexo común para todos. Hubo un gran musicólogo, Idelson, que dedicó muchos años a ello, y la verdad es que es muy difícil llegar a unas conclusiones. Todos los judíos del mundo leen la Biblia, que está pautada con una especie de signos, que podría ser como una partitura, los Tamei Mikra, que son los mismos para todos, pero cada uno otorga a esos signos una variedad melódica distinta. Y estos cantos evidentemente están en el hebreo bíblico. Aparte de esos cantos sagrados, o entonaciones sagradas, cantilena, como se les denomina, en las sinagogas también se entonaban otros cantos en hebreo, que son poemas, pero poemas compuestos sin carácter sagrado, es decir, por personas, por grandes poetas, muchos de ellos que residieron en España, como Ibn Gabirol, Yehuda Levi, Ibn Ezra, etcétera, etcétera, grandes autores que en su época no sabemos exactamente con qué música lo cantaban, pero sí sabemos que lo cantaban. Incluso había las denuncias de algunos rabinos así muy conservadores que decían, uy, ya están cantando lo que escucharon el viernes en la mezquita o el domingo en la misa, y usando esas melodías para cantar estas canciones, estos poemas. Poemas que han entrado dentro de la propia liturgia, pero que también son en hebreo. Pero los sefardíes, especialmente los sefardíes de Oriente a los que se refiere Rafael, los que habitaban el fondo del Mediterráneo en el Imperio Otomano, se habían llevado consigo este español primitivo del siglo XIV-XV, que no es exactamente igual al actual, pero muy parecido. Le habían ido agregando en el camino expresiones en hebreo, en turco, en griego, etc. Y eso era lo que se hablaba en la casa. Porque en el Imperio Otomano, a diferencia de otras minorías como los griegos que vivían en Grecia, los búlgaros que vivían en Bulgaria, etc., los judíos tenían permiso para desplazarse por todo el territorio. Si bien algunas ciudades o comunidades eran más importantes, como esta que mencionamos de Esmirna o la de Estambul, o Salónica en Grecia, por mencionar algunas así muy importantes, ¿no? Y en las casas pues se abordaba un repertorio distinto, primero porque estaba en ese español antiguo, judeo-español, o como todavía siguen llamándolo ellos, a pesar de los eruditos que ellos lo llaman ladino, pues estas canciones se conservaron, especialmente los textos, porque si uno va a analizar la música en sí, son músicas cuyas melodías se reconocen como turcas, griegas, búlgaras, con ritmos y inflexiones que no son españolas. Pero también incorporaron a su bagaje todo lo que se puede decir olía a español. Es decir, si aparecía por allí algún artista durante todos estos siglos que cantaba algo parecido al español, pues seguramente ellos lo cogían. De ahí que existan en la tradición sefardí de Oriente, de la que estamos hablando, muchos poemas largos, romances, que se establecieron en la península ibérica en los siglos XVI, XVII, después de la expulsión, y que los cantan los sefardíes expulsados. Es decir, que no puede ser que ellos tuvieran la letra 2 siglos antes que los demás, ¿no? Así que evidentemente ha sido un baile de ida y vuelta, una mutua simbiosis de la música, y de lo que queríamos hablar hoy es de algo muy particular, porque esta música que nació del exilio de España, llega a España entre los últimos países a los que llega en el mundo. Y hoy tenemos a algunas de las personas que más han hecho porque esto se naturalice y normalice en España. Entre ellos, uno de los precursores, sin duda, es Joaquín Díaz, pero voy a dejar que Rafael nos haga la presentación de este grandísimo artista y amigo. Bueno, el señor Joaquín Díaz es nacido en Zamora
y es un músico y folclorista español de gran trascendencia. Fue presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición en la Universidad de Valladolid, y ha dedicado su vida a trabajos de interpretación, investigación y divulgación del folclore y la cultura tradicional mediante la publicación de libros y grabaciones de discos cuyos temas nos hablan de romances, canciones, dichos populares, cuentos legendarios y leyendas. Fue creador también del Centro Etnográfico de Ureña en 1994, como también la creación en el mismo año de la Fundación Joaquín Díaz. En el año 1981 fundó un espacio dentro de la Casa de Zorrilla en Valladolid, donde se realizaron diferentes cursos, conferencias y actos culturales. El señor Joaquín Díaz creó diversos centros de estudio y propagación de la cultura, entre ellos también menciono a destacar la Casa del Mayorazgo, también en Ureña. La música sefaradí fue para él el motivo de estudio desde los años 60, cuando tuvo la oportunidad de conocer las comunidades sefaradíes de Los Ángeles. Quisiera también mencionar los títulos que más tuvieron impacto, como fueron Las romanzas y cánticas sefaradíes en el año 1971. Temas sefaradíes que lo compuso en el año 1974, y los Sephardic Ballads and Andalusia Love Songs en el año 1985, seguramente que fue en Los Ángeles, donde él estuvo. Como también Cantes de Judeo Españoles en el año 1986. El alma es dulce, con canciones sefaradíes en el año 2001, como tantos otros éxitos que se le atribuyen al señor Joaquín Díaz. Bueno, yo quisiera simplemente pedirle a Joaquín que nos cuente cómo fue su descubrimiento de la música sefardí, porque tú provenías de un ambiente, del ambiente musical español, del folk, que era incipiente en esa época, pero incluso estando en esa tesitura, pues aquí en España prácticamente no se conocía esta música, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Rafael, por la biografía. Efectivamente, el año 65, que es cuando yo tengo la primera sensación de que existe algo que yo no conozco y que me interesa conocer, es cuando me llega, gracias a un amigo que venía de Nueva York, me llega un cancionero que se llamaba, yo creo, algo así como Canciones Favoritas Españolas de España y de América. Ese cancionero lo había reunido Elena Paz y contenía 3 o 4 temas sefardíes. Entonces, para mí fue ese descubrimiento y ese interés primero por descubrir todo lo que era la música hecha por los judíos españoles. El año 67 yo llego a Nueva York y me entrevisto con Moshe Sash, que era el director de la marca discográfica Folkways, que también había tenido mucho que ver en la publicación de ese cancionero que he mencionado, porque se había publicado en una editorial que se llamaba Oak y que él tenía bastante que ver. Pero Moshe Sash me regala un disco que fue histórico, que era el disco de Gloria Levy de Canciones Sefardíes, en el cual había participado un profesor, Mair Bernardet,
que había tenido pues una actividad, era un discípulo de Federico de Onís, había tenido una gran actividad en torno al tema de la música sefardí. Y gracias a ese disco yo, digamos, empiezo a aprender y a cantar canciones en mis propios recitales sefardíes. Tanto es así que el año 68, cuando hago el primer disco de música sefardí, incorporo dos canciones. La primera, Abridme Galanica, y casi la última, que es A Tierras Ajenas. Esa última con música que yo le puse, porque era un tema que se supone que estaba cantando con gran pesar un sefaradí fuera de España, y le puse una melodía, me pareció adecuada, y esos dos temas ya me introducen completamente en la música sefardí. Gracias, y perdóname si me extiendo un poquito, estoy terminando ya. No, tienes tiempo para muchas cosas más. Bueno, gracias a ese disco que grabo el año 68, doy un recital en Burgos para profesores de español. Y entre esos profesores de español de América está un sefaradí que se llama Joseph Benezra, descendiente de ese Abenezra del que se hablaba antes. Ese señor, nada más terminar el recital, viene a verme, fue en un teatro en Burgos, y viene a verme y viene con lágrimas en los ojos, diciendo, pero ¿cómo canta usted las canciones que mi madre me cantaba? Bueno, entonces me invita entusiastamente a visitarle en Los Ángeles, y un año más tarde, yo creo, pues voy a Los Ángeles, le visito, conozco a toda la gente que había allí, de la que quedo absolutamente enamorado. Todos eran españoles que hablaban ese ladino, ese curiosísimo idioma que tenía ese sabor antiguo, y gracias a ellos pues empiezo a recoger canciones también de ese repertorio que siempre se había cantado en la casa, todos estos que se llamaban Alcalay, Saragosí, Benezra, etcétera, con esos apellidos tan cercanos a lo español, pues finalmente me dejan absolutamente entregado a ese grupo con el que poco más tarde voy a sacar un disco también en Los Ángeles, y con los que he mantenido relación y amistad hasta nuestros días. Bueno, luego seguiremos hablando más sobre esto. Ahora, Rafael, es hora de presentar a Mara. Perfecto. Mara Aranda es una cantante valenciana, intérprete de la música mediterránea en sefaradí, quien en 1998 funda junto a Efrén López el grupo Les Hams de Folk. Para ampliar este conocimiento, sus conocimientos, viaja a Creta en el año 2001, donde aprende canto polifónico y música búlgara. De regreso profundiza en el canto tradicional valenciano, cant d'estil, y en el año 2005 en Salónica investiga la música tradicional popular y el canto bizantino griego, como también su herencia sefaradí. En el año 2006 reside en Estambul, adquiere más conocimientos de la interpretación del repertorio sefaradí junto a Aman Aman, un grupo local, también dedicado al cancionero sefaradí, con quien graba músiques y cant sefaradí de Oriente y Occidente. Tras la disolución en ese año del grupo, dirige una formación musical Al Andalus Project,
junto a músicos alemanes, españoles y marroquíes, representando ella el repertorio sefaradí. Sigue su trayectoria con formaciones musicales y dedicados a composiciones transmitidas por tradición oral de Turquía, Bulgaria, Marruecos y Grecia, que eran parte del legado musical de los judíos españoles en la diáspora. En el año 2013 publica Sefarad en el corazón de Marruecos, título del primer volumen de la colección Geografías de la Diáspora, una serie de 5 discos dedicados a los destinos más destacados de los sefaradíes, tras su salida de la península. En enero del 2020 asume la dirección del Centro Internacional de Interpretación e Investigación de la Música Medieval, auspiciada por la Cancillería de Cultura Valenciana y Mancomunidad de Valinda, cuyo objetivo fue recuperar piezas escasamente interpretadas o aquellas conectadas con el romancero viejo español. Y es un placer conocerla. Bueno, Mara, evidentemente tú cuando empiezas a abordar el repertorio sefardí, ya la música sefardí en España se había asentado un poquito, ya estaba más consolidada, porque nos recordaba Joaquín que en esos viajes en los años 60, pues imagínate, ¿no? En España todavía se hablaba del contubernio judío-masónico, o sea que lo judío estaba totalmente fuera de todo ámbito, pero justamente tuvo la suerte, Joaquín, de traerlo cuando empezaba a asomar el sol un poco, y en los años 70 son muchos los grupos folk españoles que reivindican por una parte la música de raíz de España y por otra parte también esta música de raíz española que viene desde fuera. Sin embargo, tu carrera es un poco distinta porque tú venías de hacer música oriental, del oriente, digamos, o del fondo del Mediterráneo, no precisamente judía, pero tampoco estabas al principio demasiado en la música folk valenciana, que luego sí que ahondaste en ello, ¿no? Cuéntanos cómo llegaste a la música sefardí. Bueno, pues yo empecé allá por los años 80, unos años después que Joaquín, a perseguir un tintineo. Yo era muy amante realmente de la radio desde pequeña y me recuerdo realmente en la cama con uno de esos transistorcillos sobre el pecho, escuchando precisamente a la soprano y pedagoga belga Sofía Noel, por boca de la cual escuché por primera vez la música sefardí. Bueno, ella se consideraba realmente redescubridora, con sus palabras, de esta música sefardí. Antes que ella pensaba que no había tenido interpretación, no había tenido resonancia. No sé si acertada o desacertadamente, pero ella realmente, según sus palabras, se consideraba que había sido pionera de la reintroducción de la música sefardí. Sí, porque, disculpa que te interrumpa, porque ella llegó en los años de la Segunda Guerra Mundial con el truco de cambiarse el apellido para que no se la reconociera como judía, incluso se puso Noel, que quiere decir Navidad, de apellido, fue enseguida captada por muchos compositores, pero más del terreno de la clásica, ¿no? Como Javier Monsalvatge, Salvador Brotons, especialmente, que de pronto descubrieron que había una forma de cantar, que había unas melodías muy sencillas, pero que podían llegar a ser tremendamente valiosas, ¿no? Y ahora te dejo seguir. Sí, bueno, pues ella, como fue efectivamente colaboradora de Radio Clásica en la década de 1970, colaborando pues, con Radio Exterior de España, con Radio Clásica, yo creo que fue por ahí, por esa época que la intercepté. Pero bueno, seguí tirando igualmente del hilo.
y mientras fui creciendo y formándome y primero la vida es que me llevó hasta Grecia en un viaje de estudio y residencia y allí conocí a David Saltiel justo y nacido en Salónica, donde fui a parar, que es bueno, un representante, yo creo, de la canción tradicional sefardí y del canto litúrgico de su comunidad y que precisamente era un ejemplo de cómo esa música sefardí había sido transmitida todavía de generación en generación y tal como se había mantenido en el más puro estilo. De hecho, los músicos que lo acompañaron en aquella primera grabación, y creo que única, me comentaban que tuvieron, claro, dificultades a la hora de casar la tradición de la que venía David Saltiel y la modernidad, porque bueno, ellos funcionaban en base a un patrón, a unos instrumentos, y él siempre, David Saltiel había cantado pues en base a un canto posiblemente sin acompañamiento musical, que era como realmente se había venido dando el canto sefardí. Y bueno, pues más tarde viajé y residí también a Turquía, en diferentes ocasiones donde contacté con Karen Gerson y el Centro de Estudios Sefardíes Otomanos, y más tarde ella también fue la que prologaría mi disco dedicado a la tradición sefardí de Turquía, junto con Moshe Shaul, que bueno, sabéis que dirigió Kol Israel durante casi 25 años y que fundó la revista Aquí Jerusalén, publicada enteramente en ladino, y que fue impulsor del proyecto Folklore, al que realmente nos hemos referido todos aquellos que hayamos querido tomar referencias de la música sefardí de la manera más pura, con menos filtros posibles. Después, bueno, por último, hice un viaje de estudio a Israel, el último viaje que hice para trabajar los fondos. Este ya no fue de residencia, solo fue una residencia corta de apenas 15 días para trabajar sobre los fondos sonoros de la Biblioteca Nacional Hebrea de Jerusalén, y allí fue donde empecé a preparar el compendio de esta pentalogía sonora dedicada a las principales geografías de la diáspora sefardí, y con la fortuna de que de esos 5 discos, de los cuales todavía solo hay grabado 2, pues fueron mejor disco europeo del año en unas listas que son precisamente de músicas del mundo. El por qué, efectivamente, pues no puedo saber qué es lo que impulsa a poner esta etiqueta, cuando en realidad nosotros lo que hemos hecho es tomar esa parte de la música sefardí que está más en conexión con ese pasado compartido y medieval, peninsular, que sería el romancero panhispánico, que parte del romancero viejo, y lo hemos adornado en una especie de también fantasía, porque todo este repertorio tradicional básicamente está cantado en el ámbito íntimo del hogar y con poco acompañamiento musical. Pero bueno, en esa especie de adaptarlo al oído del oyente del siglo XX, del siglo XXI, lo adornamos con instrumentos propios de la tradición medieval, por una parte, y después pues con instrumentos propios de las tradiciones de esas diferentes geografías, los nuevos asentamientos de los sefardíes a los cuales estaba referido cada uno de estos discos, pues dedicado a Marruecos, con instrumentos musicales propios de Marruecos, Turquía lo mismo, y bueno, básicamente fue esto, ¿no? Pasar a estas listas y popularizarse rápidamente estos discos. Y lo que
bueno, lo que me llama la atención precisamente de todo este viaje es que desde aquel momento en el que yo vengo de Jerusalén, con todo ese contenido importante de canciones recogidas por diferentes etnomusicólogos a lo largo de muchísimo tiempo, como Susana Baich, entre ellos que también ha prologado mis discos en general, la parte más musical de los discos. Desde que vengo de Israel precisamente, hasta ese punto inicial en el que yo estoy con ese pequeño aparato escuchando esas canciones de Sofía Noel, hay un paso intermedio que es cuando realizo mi primer viaje de estudio buscando tirar de ese hilo tan finito todavía, y voy a parar precisamente al Centro Etnográfico de Urueña, donde está la Fundación Joaquín Díaz, y es allí donde estoy una semana prácticamente sin comer, próxima al ascetismo, En que maltratas a tus invitados. Porque fue así, realmente de tan nutrida como estaba mi espíritu y mi alma. Es que no me cabía nada. Buscando con la amabilidad que me brindaron desde la fundación, para explorar libros descatalogados, difíciles de encontrar, también muchas grabaciones con informaciones, bueno, tan valiosas, tan preciadas. Y después de aquello, bueno, grabé mi primer disco y hasta la fecha, prácticamente. Ese fue un poco... El periplo. El periplo. Bueno, yo tengo que apuntar aquí un dato biográfico mío, que yo soy ashkenazí, no soy sefardí, evidentemente, y en la Argentina, pues la comunidad sefardí es importante, pero numéricamente no tiene tanto peso como la ashkenazí. Así que los judíos de Argentina, casi todos conocíamos la canción de Abraham Avinu como gran repertorio sefardí, pero yo conocía una canción que era así como caminando por la calle, encontré una mujer, y era de Joaquín Díaz, pero que entonces ni sabía quién la cantaba. Y cuando de pronto lo conocí a Joaquín aquí, digo, eres tú el que cantaba esta canción, que luego no es muy transitada por los distintos cantantes que abordan el terreno de los sefardí, que hay canciones que sí han, por ejemplo, Edwin Ceruzzi, el gran musicólogo, ha destacado que la canción que más grabaciones y versiones ha tenido es A la una yo nací o A la una nací yo, y justamente corresponde a la primera grabación, al primer registro fonográfico de un tal Haim Efendi en Turquía en el año 1907, y que cantaba A la una yo nací, a la dos me bautizaron. Con lo cual, pues, se vino abajo toda la estantería de la tradición judía de la canción sefardí. Aquí hubo algunas historias, pero para hablar de esas historias, quiero preguntarle a Rafael, porque es uno de esas pocas personas a las que se puede ver esa tradición que, por lo menos en los primeros años, tuvo directamente en su casa cuando vivía en Izmir, hasta que llegó a la Argentina, ¿no? Cuéntanos un poco de esa vida tuya, Rafael, y de lo que recuerdas de esa vida que tú tenías ahí en Izmir. Bueno, efectivamente yo nací en Izmir y estuve viviendo allí hasta los 6, 7 años prácticamente. Y mi padre, no sé, decidió ir a Argentina. Estaba la guerra de Corea y como Izmir es un puerto que los americanos lo usaban para hospitales y hospitalizar sus soldados, no sé, pensó que la guerra se estaba viniendo para el lado de Turquía y habíamos pasado ya la guerra, muy suave, no tanto como en Europa, pero sí con algunos problemas. Entonces, con ese panorama en vista, decidió
ir a vivir a Argentina. Entonces yo me fui a los 6, 7 años, llegué a Argentina. Los únicos idiomas que yo hablaba prácticamente era el ladino y el turco. Entonces, me habían incorporado a la escuela inmediatamente para no perder años escolares. Y duré creo que una semana en la escuela porque no me daba a entender con nadie. Y así que tuve que aprender forzosamente el español. Y entonces me hablaban en casa, tratan de hablar siempre en español y no en ladino. Bueno, mis padres siempre han conservado el ladino, entre ellos hablaban eso, francés, pero realmente es un idioma que sí, lo tengo presente siempre, lo entiendo, lo escucho, y el cancionero sefaradí realmente me parece algo excepcional, muy romántico, con mucha fuerza de vida, y siempre lo aprecio. Así que teniendo estos dos artistas aquí hoy con nosotros, realmente aprecio mucho su obra, y también en el sentido de que siguen preservando la cultura sefarad. No es tan hablado hoy día, pero sí a través de la música. ¿Tú recuerdas canciones o recordabas canciones de tu infancia en ladino? Sí, claro. Me acuerdo de canciones, me acuerdo un poco la vida, la escuela en Izmir. Me acuerdo que yo vivía en una casa sobre el mar Egeo, y me acuerdo lo cristalino de las aguas. Es decir, recuerdos muy lindos realmente. Pero bueno, somos al fin y al cabo judíos errantes y siempre estamos yendo. Después de Argentina, estuve viviendo prácticamente 43 años, toda mi vida en Los Ángeles, hasta que bueno, mi hijo decidió por su trabajo, le ofreció un contrato en una compañía aérea aquí en Madrid. Y bueno, aquí vinimos a España, me encuentro muy bien en mis raíces, y realmente me parece increíble conocer artistas que sigan todavía proyectando nuestra cultura a través de la música. Bueno, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, lo anunciaba un poquito en la presentación inicial, porque la música sefardí, con distintas variantes y con un impacto diferente, pues ya había anidado un poquito en todo el mundo. Tú, Joaquín, nos hablabas de Gloria Levi. Ella no era nacida en Turquía, pero era hija de una nacida, no sé si en Izmir o por ahí, ¿no? Y recuerdo que ese disco la acompañaba su marido, que era un ashkenazí que tocaba la guitarra y le hacía coros. Sí. Y tocaba la derbuka muy mal también, junto con ella. Pero un poco lo que mencionabas tú, y también lo mencionaba Mara, que estas tradiciones, al principio, yo creo que los propios sefardíes, digamos, no que las menospreciaban, pero no les otorgaban demasiado valor porque pensaban que eran cosas muy de casa, muy de andar por casa. Era en principio era un repertorio reservado para las mujeres, para las madres que la cantaban con sus hijos, mientras tendían la ropa y que esto que el otro. Eso sí, cuando había que grabar un disco, iba el hombre de la casa como Jaime Fendi a cantarla, ¿no? A la mujer no la dejaban salir a grabar, no sea cosa que se hiciera famosa, porque después quizá le pasaba lo que a Rosa Ashkenazi, que derivó en un ambiente más alternativo, underground, ahí en el mundo del rembético en Grecia, ¿no? Pero justamente lo que hablábamos, el hecho de que sea un repertorio tan
pequeño, por ejemplo, en las letras, ¿no? Son coplas que a veces uno descubre que un par de versos de estas coplas ya las ha cantado en otra canción y que reaparecen, ¿no? Y que parece como si hubiera un thesaurus, un fondo de armario de expresiones con las cuales la gente puede armar canciones en judeo-español. Incluso he leído algún libro de una señora que fue partisana durante la Segunda Guerra Mundial en Grecia y que contaba que en su juventud iban con los jóvenes a la ópera y cuando salían de la ópera, pues para hacer la gracieta, pues cantaban las arias más importantes y le ponían letra en ladino. Y alguna de esas canciones ha cuajado en el repertorio, como el Adiós querida, que es prácticamente la Traviata, ¿no? Joaquín, tú, claro, me imagino que para ti abordar un repertorio que era tan lejano geográficamente de la otra punta del Mediterráneo, con ese estilo tan castellano que tienes, ¿cómo fue? Sí, antes de explicártelo, te voy a contar dos cosas que tienen que ver con las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Una de ellas es que efectivamente Sofía Noel pensaba que había redescubierto el mundo sefardí en España, ¿no? Por lo menos el mundo musical. Esto además me lo descubrió Segundo Pastor, que era un guitarrista al cual la primera grabación que hice como productor me dijeron, tienes que grabar esta noche a Segundo Pastor. Este guitarrista pues no era, digamos, de primera fila como Andrés Segovia o tal, pero un gran guitarrista, ¿no? Y él acompañó a Sofía Noel en ese disco famoso en el cual pues, Sofía cantaba canciones sefardíes que sacó la Casa Philips el año 61. O sea que era... y ya digo que Segundo Pastor fue el que me dijo, pero si esto porque tuvimos mucho tiempo de hablar, esto que me estás hablando, ya lo hice yo con Sofía Noel, o sea, yo conocía el disco ese. Y es muy curioso, pero cuando en esos años en los que era tan difícil encontrar cosas sefardíes en España, yo fui a una librería que había en el Paseo de Recoletos, que pertenecía a un alemán. Entonces, anduve buscando pues, ese tipo de libros en los cuales pues, yo podía encontrar alguna cosa referente a la cultura sefardí. Inmediatamente se enamoró de mí y de mi amigo uno de los dependientes que evidentemente era sefardí, porque nos dijo, os voy a hacer un descuento, pero que no se entere Paró. Que no se entere el propietario, ¿no? Y ese libro era Los usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, que había sacado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre un texto que había escrito Mijael Moljo, primero en francés y luego se publicó en la traducción española de Federico Pérez, me parece que era, que sacó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esas dos cosas recuerdo así un poco al hilo de lo que han contado los demás. ¿Cómo me enfrento yo al repertorio que era tan diverso, que era tan distinto digamos, a la interpretación musical? Pues empecé cantando romances, porque los romances, algunos de ellos se siguen cantando en versiones anteriores a la expulsión. Es decir, se ha demostrado, porque el romancero panhispánico lo está sacando constantemente y las investigaciones de mucha gente, de Susana Baixajak, de Judith Cohen, de Israel Katz, de Samuel Armistead, de un montón de investigadores, han demostrado que algunas de las versiones que cantan los sefardíes actualmente son anteriores a la expulsión. Por cierto, yo vivo en un pueblo, en Urueña, en el que había una aljama judía, en donde había unas 18 o 20 familias que
en el momento de la expulsión, salen de aquí y al parecer les engaña el alcaide del castillo diciendo que les va a pasar a Portugal y no les pasa, después de haberles cobrado. Entonces se da el caso, curiosísimo, que 2 de esas familias se convierten para poder denunciar a ese sinvergüenza que se les había llevado, intentado llevar al otro lado de la frontera y no les había llevado. Es curiosísimo, pero esto sucedió aquí en Urueña. Uh-huh. Bueno, tenemos unas primeras anécdotas. Mara ya nos ha contado alguna, pero quisiéramos saber, aparte de estas audiciones nocturnas con el cacharrito del transistor, escuchando a Sofía Noel, ¿cómo estáis implementando tú y J. Martínez, con quien colaboras en estos proyectos de reinterpretar estas músicas? Nos has adelantado que cada disco, situado más o menos en un entorno geográfico, también lo hacéis con una instrumentación de la zona, ¿no? Sí, efectivamente, partiendo de esa dual inspiración o no inspiración tampoco, ¿no? Procedencia del corpus cancioneril sefardita, porque pensemos que por una parte están los romances y por otra están las coplas, mientras que los romances podrían tener un sustrato más medieval. Luego tenemos todo el resto de la producción sefardí, que es en su mayor parte, prácticamente en su totalidad, compuesta después de la diáspora. Entonces, entendemos que ya fue compuesta en aquellos nuevos lugares de asentamiento y, por tanto, a expensas de las influencias de cada una de esas geografías, en todos los sentidos. Así que intentamos incorporar estos 2 mundos, estas 2 instrumentaciones diferentes. Y bueno, pues tenemos la suerte, claro, de que precisamente J. Martínez, como bien sabes tú, tiene una de las colecciones privadas más importantes de instrumentos musicales medievales, y con ellos pues hemos arreglado o hemos hecho los arreglos de las canciones para que no fueran propiamente en el mismo sentido en el que fueran compuestas o interpretadas mayormente, que sería así, de viva voz, con poco acompañamiento. Y bueno, y por otra parte, pues igualmente con esos otros instrumentos que hemos podido ir teniendo a mano, y no solamente nuestros, porque realmente estamos más centrados a través del Centro Internacional de Música Medieval, que como decías, coordino las actividades y dirijo, sino acompañados en cada uno de esos discos. Intentamos abrir el rango, la puerta a esos intérpretes de esas geografías y siendo sefardíes. Siempre intentamos invitar para colaborar, para que pueda tener el disco, si cabe más, una proximidad, algo más fidedigno, ¿no? Con esta invitación a colaborar con personas que recibieron pues, toda esta información de sus mayores. Así es como construimos un poco nuestra aportación, nuestra visión de la música sefardí desde este siglo XXI. Poco tiene de sentido para mí hacerlo como se hacía pues, en tiempos pretéritos, porque eso ya está suficientemente hecho y está bien catalogado y custodiado en sitios como la fonoteca de la Biblioteca Hebrea de Jerusalén. Es decir, que había que aportar algo más para completar esa información, para que fuera algo vivo, que se fuera nutriendo de otros elementos, que es uno de los
digamos, de los elementos que hace que la tradición perviva, el hecho que esté en continuo, admitiendo continuamente nuevos elementos. Entonces, sin intentar faltar a la mayor veracidad de esa parte literaria que la tiene, pues bueno, también se ha hecho una revisión en torno al concepto de lo que son los arreglos, pero siempre, siempre, siempre respetando el total de la parte literaria y que creo que es lo más importante, y la melodía que se conserva en cada caso. Bueno, justamente tú estabas hablando de la renovación y haciendo un repaso previo para esta charla, pues cuando uno mira lo que hoy en día, incluso en España, pero también a nivel mundial, se está produciendo como música sefardí, ve que hay muchas vertientes. Antes mencionábamos en la vertiente clásica, hay gente que ha elaborado arreglos sofisticados sobre la base de estas melodías. En algunos casos pues, son arreglos muy sencillos, otros más complejos. Creo que hay un disco incluso de Victoria de Los Ángeles cantando este repertorio con la voz impostada típica de una soprano operística, ¿no? Que está un poquito alejado de la tradición, pero que también tiene su validez. También hay apuestas últimamente por cuestiones mucho más innovadoras como la incorporación de estos modos al jazz, a arreglos de música pop, e incluso a rock duro. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama De León, que no sé si conocéis, pero que hacen estas versiones un poco estremecedoras de lo que es esta música tradicional, etcétera, etcétera. Parece como que todo el mundo está buscando qué hacer con esto. Pero también está el mismo dilema, creo, que existe con la propia lengua judeo-española. Por una parte, uno intenta preservarla, por otra parte, ya no existe ese mismo sentido que tenía antiguamente, en el cual una comunidad, los judíos del Imperio Otomano, hablaban entre sí en esa lengua básicamente. Luego también con las lenguas locales, ¿no? Autóctonas, pero hoy en día ya para hablar en ladino, aparte de gente que lo aprendió en su infancia, pues ahora hay cursos, hay una especie de revitalización, pero siempre desde una perspectiva nueva, ¿no? Rafael, ¿tú cómo ves este acercamiento al tema sefardí por foráneos, por ashkenazíes y por gente que no son judíos? ¿Tú crees que es algo positivo para el mundo sefardí o que lo desvirtúa un poquito? No, yo creo que es positivo en el sentido que son lenguas que en un momento dado estaban desapareciendo, tanto igual como el yiddish, y realmente hay mucho interés en volver a rehabilitarlas. Y me alegro mucho que no sea por alguien sefaradí, en este caso ashkenazí como tú, que tiene el interés de volver a poner en escena esta lengua, y como artistas como Amanda y Joaquín, que también están reviviendo la parte musical. También, no sé si tenemos tiempo, pero había preparado una reseña histórica de dónde viene la música sefaradí, no sé si... Sí, por favor. Para que los oyentes también tengan una idea de cómo se formó. Los sefaraditas o sefaradíes, descendientes de los judíos expulsados por el decreto real del año 1492, atesoraron un amplio repertorio de coplas, romances y cantes que se fueron adaptando a los lugares en donde emigraron y que les recordaban su origen hispánico.
Este patrimonio es conocido como la música sefaradí, el cual se transmitía generalmente de madre a hija, como tú has mencionado. Y los acompañaban en el momento más preciado del ciclo de la vida, como ser cantos de circuncisión, nanas, coplas de enamorados, de sufrimientos, alegrías y muertes, donde lograron conservar a través del tiempo una memoria viva de la lengua judeo-española, siglos después de su trágica salida de la península. Pese a las dificultades en su diáspora, lograron conservar no solo su fe y liturgia, sino también adaptarse a la lengua cotidiana en los países donde emigraron, mezclando expresiones en árabe, turco y hebreo. En Marruecos, por ejemplo, se lo conoce como la jaquetía, en Turquía como el judaísmo y en general como la lengua judeo-española ladina. La música sefaradí solía ser tradicionalmente interpretada únicamente por mujeres, sin más acompañamiento que un pandero u otro instrumento de percusión. Pero también han cantado a capella. En ocasiones festivas, como por ejemplo bodas, se incorporaba también un instrumento de origen árabe llamado oud, o el ganún, que era turco, y los tocaban músicos populares llamados calgis. Las primeras grabaciones fueron realizadas en Turquía a principios del siglo XX por varones tal como Jaime Efendi e Isaac Algassi, con la excepción de una mujer que fue Victoria Rosa Hazan. Con el tiempo se fueron agregando otros instrumentos de percusión como mandolinas y kumbus, una especie de banjo turco, como también violines y santur, un instrumento de origen iraní, de cuerda, y estaba percudido con unos palillos, logrando estos un efecto melódico al que todavía hoy día se mantiene. Quería hacer esa reseña para tus oyentes, para que vean toda la trayectoria de lo que es la música. Bueno, estamos, digamos, hacia el final y me gustaría, Joaquín, que nos dedicaras algún último pensamiento sobre la vigencia o no de la música sefardí en España, porque evidentemente esto es un tema muy amplio y que tiene un recorrido distinto en distintas geografías. Tendríamos que centrar o dedicar un programa a las músicas sefardíes del norte de Marruecos, que de por sí ya se diferencian en muchos aspectos de las melodías del fondo del Mediterráneo, pero ¿tú qué conclusión sacarías de este acercamiento a la música judía desde España? Pues desde luego mi impresión es muy positiva, puesto que cuando yo empecé en los años 60, que hemos mencionado, pues prácticamente había 2 o 3 personas que teníamos esa vocación, ¿no?, de introducir dentro de la cultura española de ese momento, pues también la cultura sefardí, la cultura judeo-española, que era tan importante y que había sido fiel a unos principios y que había sabido reconvertirlos en todos aquellos lugares en los que había pasado por una razón o por otra, ¿no? Digo que es muy positiva porque desde esos momentos, desde los años 60, hay una gran cantidad de intérpretes que se han acercado a la música judeo-española y se han acercado además desde puntos de vista académicos, personales, artísticos, profesionales, de oficio, etcétera. Y de todas esas experiencias yo creo que se ha sacado una conclusión bastante ecléctica y bastante positiva, porque se han revitalizado muchos aspectos que eran simplemente domésticos
y han pasado a ser, como en tantos otros casos, artísticos y de gran calidad. O sea que mi impresión es muy positiva. Mara, tus últimas palabras para cerrar este encuentro de hoy en torno a la música popular sefardí en España. Bueno, yo tengo una sensación y de verdad que en estos minutos finales, pues me gustaría poder decir algo más amoroso, pero en realidad tampoco puedo dejar de ser honesta. Entonces, mi sensación es agridulce con respecto al trabajo sobre la música sefardí, sobre el mundo sefardí en general. A pesar de que hay muchos esfuerzos, mucha gente que sigue intentando reactivar de verdad encarecidamente este mundo en general, no solo la música, sino la lengua, preservar la cocina. Hay páginas enteras dedicadas a la tradición, instituciones. Me falta algo realmente de cohesión en todo ello, de ir un poco todos a una, cosa que creo que no conseguimos ya no solo en este aspecto de la tradición sefardí, podríamos decir, sino creo que como especie no acabamos de conseguirlo en nada. Estamos como muy enfocados cada uno en su pequeña nave y vamos viajando muchas veces paralelos durante una parte, un trayecto del camino, y nos podemos saludar desde la ventana, pero finalmente hay algunos grados de distancia y aquello paralelo, pues finalmente cada uno ha tomado un rumbo. Entonces, para hacer algo realmente grande, como creo que se merece la cantidad ingente de información que hay con respecto a todo este pasado compartido, debería haber un esfuerzo un poco mayor. Por mi parte, al menos, en el año viniente voy a estar organizando un congreso sobre cultura sefardí, a la cual ya desde aquí os emplazo a participar, y en el que espero que haya música, en el que espero que esté todo un abanico de posibilidades que refleje esa realidad presente de lo sefardí. Así que, bueno, con esa sensación agridulce, que no negativa, simplemente, pues bueno, quizá lo dulce sería en excesivo empalagoso y poco digerible, y bueno, ese contraste tampoco hay que mirarlo como algo negativo, ¿no? Sino como algo que también te estimula para seguir trabajando en pro de algo, realmente una rueda redonda, que viaje rápido y bien, ¿no? Bueno, Rafael, tú eres el primero al que te dimos la palabra y el último al que apelamos para una especie de resumen rápido de esto que hemos vivido en estos últimos momentos. Realmente, escuchando esta charla y escuchando a estos dos intérpretes de la música sefardí tan importantes en nuestra colectividad, realmente veo el alcance que está tomando y el empuje que está tomando la música sefardí en volver a imponerla, que a mí realmente me impactó, porque cuando uno es joven estás más abocado que al rock, a la música popular, pero realmente cuando uno va madurando, realmente ve la esencia de esta música, el contenido, la poesía que está envuelta y el sentido de la vida que quiere proyectar, realmente te llega muy, muy profundo. Y me alegra mucho realmente de ver que hay gente que hoy día, como el señor Joaquín Aranda también, que estén trabajando tan duramente para traer de vuelta esta cultura. Es realmente admirable y les agradezco mucho.
y me ha dado un poco la pauta, escuchándolos, del arduo trabajo que están haciendo para volver a restaurar esta cultura que en un momento yo realmente pensé que se iba a perder a través del tiempo. Así que realmente muy contento de escucharlos y ver su trabajo. Y bueno, les deseo todo el éxito que se merecen a los dos, y espero verlos en alguna oportunidad, como Amanda dijo de que va a ser un congreso. Me gustaría saber dónde es también y proyectarlo en mi comunidad para realmente ayudar y aportar en el esfuerzo. Pues, Así que, bueno, un placer estar acá, porque realmente te agradezco mucho la oportunidad. bueno, y yo tengo que agradecerles a todos y a cada uno de vosotros por vuestra aportación y por el trabajo que habéis hecho en estos últimos, en el caso de Joaquín no voy a decir, pero muchos años, desde los años 60 hasta aquí, pues ya suman una cantidad. Por el trabajo que está haciendo ahora Mara, que es tan intenso, y por el trabajo que... ahora mismo yo siento, reitero, yo soy un intruso, entre comillas, porque siendo judío, soy ashkenazí, que estudié en el colegio en Yiddish y no pertenecía a esta tradición, pero viví en Israel y allí conocí a la gente que cantaba estas cosas en sus casas y después llegué a España y conocí a los que lo hacían profesionalmente desde su propia españolidad, por llamarlo de alguna manera, reivindicándolo como algo propio. Por lo tanto, yo creo que la música sefaradí, como tantos otros artefactos culturales, nos pertenece a todos los que nos sentamos movidos emocionalmente por lo que transmiten estas melodías, estas letras tan sencillas, pero tan que van a decir las cosas a la cara, ¿no? Yo recuerdo que con un grupo que tuve, que abordábamos también este repertorio, había una canción que se llamaban Las suegras de agora son gusanos de pared. O sea, ni más ni menos, o sea, y eso lo cantaban las propias suegras en las bodas para reírse de sí mismas. Eso es algo maravilloso y que ni los mejores reggaetoneros van a lograr ese nivel de sofisticación para transmitir una idea. Muchas gracias, Mara Aranda. Corrijo, no era Amanda, sino Mara Aranda, pero ha hecho un mix de tus dos nombres. Muchas gracias, Joaquín Díaz, eterno símbolo de la música sefardí en España. Y muchas gracias a Rafael Alasraqui, que nos has traído este testimonio en primera persona de lo que es ser sefardí, lo que es ser sefardí de Oriente en Estados Unidos, en Argentina y ahora en España. Hasta la próxima, espero que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo